Crees que las personas son complicadas, pero no lo son. Son patrones predecibles envueltos en historias que se cuentan a sí mismos para evitar enfrentar sus propios defectos. Si no aprendes a leer esos patrones, seguirás confundiendo el caos con el misterio, las heridas con el significado y la volatilidad emocional con el amor. La verdad no es romántica. La verdad es brutal. Y la mayoría de la gente huye de ella porque exige una responsabilidad que no está preparada para afrontar. El comportamiento humano no está moldeado por la fantasía ni el destino. Está moldeado por el condicionamiento, el trauma, los incentivos y el miedo. La gente no te traiciona por biología. Te traiciona porque su mundo interior es un desastre y carece de las habilidades o el coraje para afrontarlo. Eso no es específico de género. Es la naturaleza humana despojada de sus excusas. Si quieres entender por qué alguien actúa con entusiasmo un momento y frío al siguiente, deja de buscar explicaciones místicas. Observa la historia. Observa los entornos tempranos. Observa cómo alguien aprendió a sobrevivir a la incertidumbre emocional. La mayoría de los adultos son solo niños con mejor vocabulario. Sus patrones no desaparecieron. Simplemente se volvieron más silenciosos, más disimulados, más socialmente aceptables. Las heridas del apego no se anuncian solas. Funcionan como algoritmos silenciosos. Si creciste con un afecto inconsistente, tu sistema nervioso perseguirá lo que duele y se alejará de lo que sana. Ese patrón se percibirá como pasión cuando en realidad es repetición. Y la repetición es peligrosa porque te convence de que la familiaridad equivale a conexión. La gente huye no porque sea compleja, sino porque la cercanía amenaza las partes de sí mismos que han pasado años reprimiendo. Cuando alguien se aleja justo cuando las cosas se vuelven reales, no es un rompecabezas. Es la mente volviendo a su estrategia de supervivencia más antigua. Crea distancia antes de que la vulnerabilidad se convierta en exposición. Controla la narrativa antes de que el miedo se active. Desaparece antes de que haya mucho en juego. Esto no es manipulación en el sentido cinematográfico. Es autodefensa disfrazada de desapego. Y aquí está la verdad incómoda que la mayoría de los hombres ignoran. Tus reacciones revelan tus heridas más rápido de lo que su comportamiento revela las suyas. Si alguien se queda en silencio y te desesperas, eso no es amor. Es una escasez sin sanar. Es la parte de ti que aún intenta ganarse el afecto de alguien que no puede dárselo. Tu ego interpreta la distancia como una amenaza porque tu sistema nervioso fue entrenado para equiparar el amor con la incertidumbre. Y en lugar de reconocer el patrón, te culpas, te esfuerzas más o intentas demostrar tu valor. Pero no estás luchando por una relación. Estás recreando un guión de la infancia. Las personas no evitan el afecto porque estén hechas para el caos. Lo evitan porque históricamente el afecto ha llevado a la pérdida, la decepción o la vergüenza. Así que construyen identidades en torno a la independencia, el desapego y el control. Y en el momento en que aportas una presencia genuina, te conviertes en una amenaza, no porque seas peligroso, sino porque tu estabilidad desafía su visión del mundo. La cruda realidad es esta. Crees que estás tratando con una persona. Estás lidiando con su historia. Su sistema nervioso. Sus defensas. Sus conflictos sin resolver. Sus creencias heredadas. Su miedo a la vulnerabilidad disfrazado de estándares, actitud o indiferencia. Y aquí es donde la mayoría de las relaciones fracasan. Una persona busca conexión. La otra busca protección. Ambas creen que la otra persona es el problema. La psicología no es romántica. Es mecánica. Explica por qué gravitamos hacia lo que nos hiere, por qué saboteamos lo que decimos desear, porque ponemos a prueba a las personas en las que tememos confiar, porque nos aferramos a fantasías en lugar de afrontar nuestros defectos. La verdadera guerra no es entre dos personas. Es entre quien quiere ser alguien y quien le permite ser su condicionamiento. No puedes arreglar esto en otra persona. Difícilmente puedes arreglarlo en ti mismo sin una introspección seria y una honestidad incómoda. Esta es la parte que necesitas entender si quieres tener una influencia real en tus relaciones. El poder no es dominio. El poder es claridad. El poder es conocerte a ti mismo lo suficientemente bien como para que el caos ajeno no pueda atraerte a él. Cuando persigues a alguien que oscila entre la cercanía y la evasión, no estás mostrando compromiso. Estás mostrando inestabilidad.
Estás aceptando librar una batalla dentro de su psique que nunca te correspondió. Y siempre perderás porque intentas resolver un dolor creado mucho antes de que existieras. En el momento en que te das cuenta de esto, toda tu perspectiva cambia. Dejas de discutir con el silencio. Dejas de decodificar señales contradictorias. Dejas de romantizar la disfunción. Dejas de confundir la intensidad con la intimidad. En cambio, empiezas a evaluar a las personas por su capacidad emocional, no por su potencial. Dejas de reaccionar a sus defensas y empiezas a reconocer las tuyas. Te niegas a jugar al tira y afloja con el miedo de alguien. Dejas de asignarle un significado espiritual a la repetición psicológica. Te conectas con los pies en la tierra. Y las personas con los pies en la tierra no se dejan manipular. No persiguen. No se derrumban cuando alguien se retira. No derivan su valor de la atención de otra persona. Reconocen cuando están lidiando con una herida en lugar de con una mujer o un hombre. Y retroceden porque finalmente comprenden la verdad. El verdadero poder no reside en hacer que alguien se quede, sino en no verse afectado cuando huye. Y en algún momento, cada persona debe hacer este cambio. El cambio de intentar ser elegido a elegirse a sí mismo. El cambio de reaccionar emocionalmente a ver el patrón con claridad. El cambio de repetir viejas heridas a construir algo nuevo. La mayoría de la gente nunca hará esto. Seguirán recreando la misma relación con diferentes caras. Culparán al sexo opuesto, culparán a las citas modernas, culparán a todo menos a su cableado interno. Pero algunas personas despiertan. Dejan de buscar atención. Dejan de negociar su autoestima. Dejan de alimentar sus heridas con fantasías. Y cuando lo hacen, se convierten en alguien increíblemente excepcional. Alguien que no se deja controlar por el silencio, la seducción ni la escasez. Alguien que no se deja arrastrar a juegos psicológicos porque ya no necesita la validación que esos juegos prometen. Eso es soberanía emocional. No frialdad. No superioridad. Solo consciencia. En el momento en que alcanzas ese nivel, todo cambia. Dejas de perseguir fantasmas. Dejas de confundir química con compatibilidad. Dejas de intentar sanar a personas que ni siquiera comprenden sus propias fracturas. Te construyes a ti mismo en lugar de crear ilusiones en torno a otras personas. Y la ironía es esta. En el momento en que dejas de necesitar que nadie te elija, aparecen las personas adecuadas. No porque las hayas manipulado o superado, sino porque finalmente te has convertido en alguien que atrae desde la fuerza, no desde el vacío. Ahí es donde comienza tu poder. No en el dominio, sino en la disciplina. No en el control, sino en la claridad. No en conquistar a alguien, sino en no traicionarte a ti mismo.